Aquella noche antes de que nuestro Señor Jesucristo fuese crucificado, Él reunió a sus discípulos en el aposento alto y dio sus últimas indicaciones, sus últimas enseñanzas, sus últimas palabras como maestro antes de ser crucificado. Él había tenido un cumplimiento. Desde que Él nació, Él cumplió la palabra, Él cumplió las promesas y toda su vida fue de cumplimiento, fue de fidelidad. No dejó nada sin acabar, no dejó nada sin terminar. Todo lo que Él propuso, todo lo que Él vino a hacer, lo realizó. Las sanidades que realizó no las dejó a medias. Su andar no lo dejó a medio camino, sino que Él mostró perseverancia. Él mostró a alguien confiable. Esto lo hace un hombre excepcional, un hombre único, especial, porque en Él no mostró fracaso. Él no mostró esas características que son propias del hombre, del fracaso, de no terminar las cosas, de comenzar algo y no terminarlo, de empezar una construcción y no terminarla, de no permanecer, no prevalecer, no ser constante. Jesús en esa noche antes de ser crucificado muestra ser un triunfador, muestra que todo lo que hizo, todo lo que realizó, tuvo un final, tiene un final y tiene un propósito. Él no es de fracasos. Nuestro Señor Jesucristo no es un Señor de fracasos, sino que Él lleva a la victoria y Él va adelante. Él está indicando que va adelante de todos los hombres, que va adelante en todos los aspectos y es un triunfador. Y cumple metas, y cumple su palabra, cumple sus propósitos. Esto lo hace alguien confiable, alguien en quien confiar, alguien en quien depositar nuestra fe, nuestra esperanza. Los hombres fracasan, los hombres prometen y no cumplen. En esta noche, ahí reunidos, Él está dando las indicaciones de lo que tiene que hacer, lo que va a padecer. Y Él dice que a donde Él va, por ahora, sus discípulos no lo pueden seguir, pero que más adelante sí lo seguirán. Y entonces se levanta Pedro, aquel discípulo que Jesús había llamado siendo un pescador y que le dijo, deja tus redes, deja lo que estás haciendo y yo te haré pescador de hombres. Este hombre al que Jesús llamó Pedro, habiéndose llamado Simón, porque él se llamaba Simón, y nuestro Señor le dijo, tú serás Pedro. Este hombre se levanta y le dice, ¿a dónde vas? Donde no te podamos seguir. Yo te seguiré. Y mi vida daré por ti. Esta es una característica del hombre. Esta es la personalidad mostrada del hombre, de la humanidad. Pedro aquí está tipificando a toda la humanidad. Toda la humanidad en el comportamiento, en la personalidad del hombre, que dice las cosas y no las termina, no las realiza. Comienza algo y no lo termina. No le alcanzan las fuerzas, no le alcanza la mente, no le alcanza la vida para cumplir.
Pedro está mostrando las características de nosotros como hombres imperfectos, inacabados. No nos diferenciamos, sino que damos promesas, hablamos y no cumplimos. No sabemos ni lo que estamos hablando. No sabemos ni qué es lo que nos depara el mañana, qué es lo que nos depara el futuro, ni siquiera unos minutos adelante. Y nosotros decimos, yo voy a realizar esto, voy a realizar aquello, voy a lograr esto. Pero como hombres carnales, como hombres de carne y hueso, no nos alcanza ni el entendimiento, ni las fuerzas, ni la vida. Nuestro Señor Jesucristo se está mostrando como alguien especial que va a realizar una obra trascendente que ningún hombre la puede cumplir, nadie la puede realizar. Como hombres estamos imposibilitados. Y esta es una obra que solamente Jesucristo puede realizar. Solamente Él puede llevar a cabo, puede cumplir eso que el hombre no puede. Porque estamos hablando de una característica espiritual. El hombre es hábil en la carne. El hombre es hábil en todo lo que se refiere en lo terrenal, en lo común, en la materia. Pero en lo espiritual no tiene ninguna experiencia. Y esta experiencia la va dando nuestro Señor Jesucristo. Jesús está hablando de que sus discípulos no pueden seguirlo por ahora, porque Él está hablando de un caminar, de un camino, de una obra que es espiritual. Y el hombre no está preparado para las cosas espirituales. El hombre apenas está adentrándose a las cosas espirituales como seguidor de Jesucristo, como discípulo de Jesucristo, como creyente de nuestro Señor Jesucristo. Está adentrándose. Aquí tenemos la característica de Jesucristo, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, nuestro Redentor, que es especial y única, donde Él muestra que las cosas comunes, las cosas terrenales y carnales no le son imposibles, no le son difíciles y que Él puede cumplirlas, puede realizarlas, puede llevar a esas metas, a esos objetivos, puede dar sanidad, puede dar vista a los ciegos, puede levantar a aquellos que están paralizados, puede conducir a unos discípulos que son duros, puede realizar la obra a la que fue encomendado, a la que fue mandado. No se acobardó, sino que Él siguió. Y todo lo que fue escrito de Él, lo cumplió. Él tiene un cumplimiento. Entonces este es un hombre capaz de realizar, capaz de lograr las cosas materiales, las cosas terrenales. Y ahora está mostrando que Él puede ir más allá de las cosas terrenales, las cosas materiales, las cosas comunes. Él puede ir más allá y que Él es victorioso en las cosas espirituales, las cosas que desconocemos, las cosas que no vemos, que no sabemos, que no entendemos, las cosas que son de Dios. Él puede realizarlas, Él puede lograrlas, porque ya mostró su victoria en las cosas terrenales. Pero Él va adelante, va un paso adelante. El guía siempre va adelante, va un paso adelante. Y Él está mostrando que Él puede lograr las cosas desconocidas para el hombre y por lo tanto que son imposibles para el hombre. El hombre tal vez tenga capacidad en las cosas naturales,
en las cosas comunes y tenga ciertos logros, tenga ciertos triunfos, pero en las cosas espirituales es inútil. No tiene entendimiento, no tiene conocimiento, y lo está mostrando Pedro. Este discípulo que sin tener conocimiento a bote pronto emite palabras que no las piensa, no las razona, no las entiende. Y él dice, ¿a dónde vas? Yo te puedo seguir a donde quiera que vayas. No entiende las cosas espirituales. Él está pensando que puede ir por el desierto, que puede ir en el mar. Pero él mostró la imposibilidad del hombre en las cosas espirituales. No tiene entendimiento. Y se atreve a decir, mi vida daré por ti. Mi vida daré por ti. Se atreve a expresar que él puede ser un salvador y que él puede ser el salvador de Dios. ¿Cuántas veces no ha venido a nuestra mente esa idea, ese pensamiento de decir, sin mí Dios no puede hacer nada? Yo soy único para Dios y nadie puede realizar esta obra más que yo. Nos entra la soberbia, nos entra el orgullo y decimos, Dios se sacó la lotería conmigo. Nadie puede realizar esto que yo hago. Nadie puede predicar como yo. Nadie puede enseñar como yo. Y sin mí la iglesia no es nada. Sin mí la obra no avanza. Sin mí nadie aprende. Sin mí nadie hace esto o aquello. La ignorancia del hombre lleva a esto. Lleva a mostrar, a manifestar esa altivez de decir cosas que no entendemos y que no hacemos y en las cuales no somos capaces de hacer. No tenemos esa capacidad espiritual. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo que debe de haber entendimiento. Nuestro Señor Jesucristo está preparado en las cosas terrenales y está preparado en las cosas espirituales. Pero Pedro es ese símbolo, es ese tipo del hombre común, de la humanidad, de aquellos que creen en Jesucristo, pero que no tienen ese crecimiento, no tienen esa madurez aún, que están en ese estado intermedio. Notamos que nuestro Señor Jesucristo y que el evangelista, el escritor inspirado por el Espíritu Santo, dice y llama a Pedro como Simón Pedro. Le da esos dos nombres. El nombre de Simón, que era el hombre, era el nombre con el que él había sido registrado o conocido en su vida pasada, en su vida antigua. Él era llamado Simón. Cuando nuestro Señor Jesucristo lo llama, le dice, tú serás Pedro, yo te llamo Pedro. Entonces, ahí hay un nuevo nombre y está significando un nuevo nacimiento, una nueva identidad, una nueva personalidad. Las cosas viejas, la personalidad antigua, la persona antigua, el hombre viejo y el hombre recién nacido espiritualmente. El hombre que comienza a tener una nueva vida, que comienza a seguir a Jesucristo. Está mostrando ese tránsito, pero Pedro está mostrando que él está apenas iniciando en ese tránsito. No está completamente adentro, sino que está en ese inicio, está en esa inmadurez, en ese principio de un crecimiento, principio de un desarrollo, donde está comenzando a dejar las cosas pasadas. Y aquí se está mostrando en la Biblia, en el escritor sagrado, en la inspiración divina,
¿Cómo es que nos muestra a Pedro? Pedro como aquel que dice poder hacer las cosas, que tiene ese principio espiritual, pero que no tiene ese buen término. Cuando él estaba en esa barca y nuestro Señor Jesucristo caminaba sobre el mar, Pedro le dijo, haz que yo también camine sobre el mar. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, ven. Y entonces Pedro bajó del barco, de esa barca, y comenzó a dar pasos sobre el agua. Pero tuvo miedo y se hundió. 1 o 2 pasos sobre el agua y se hundió. Esto nos está mostrando de aquellas personas que somos inmaduros, que comenzamos a dar 1 o 2 pasos espiritualmente y caemos, que no somos capaces de sostenernos en las cosas espirituales, en el entendimiento espiritual, que entendemos ciertas cosas, ciertos principios espirituales, pero todo lo demás nos es desconocido. Y revolvemos lo espiritual con lo terrenal. Y no somos capaces de sostenernos, no somos capaces de ser perseverantes. En otra ocasión, cuando nuestro Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, otros que algunos de los profetas. Y Pedro se levanta y dice, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí nuestro Señor Jesucristo le dice, bienaventurado eres, porque no lo has dicho esto de la carne, sino que lo has recibido de Dios. Dios te ha inspirado, Dios te ha revelado para que digas quién soy. Pero más adelante, cuando Jesús está hablando de lo que Él tiene que hacer y padecer, Pedro se levanta y le dice, nunca este mal te acontezca. No dejes que esto te acontezca. Ámate a ti mismo, quiérete y no vayas a esa muerte, no vayas a esa cruz. No padezcas por los pecadores, no seas nuestro Salvador. Y entonces nuestro Señor Jesucristo le dice, apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Notamos cómo Pedro da ciertos pasos espiritualmente y no llega a buen término. No llega a esa otra orilla, no llega a ese puerto completamente espiritual, sino que da unos pasos y se hunde. Comienza a hablar cosas espirituales y termina hablando cosas carnales. Nos está tipificando a todos los hombres, a los creyentes en Jesucristo que estamos en ese inicio. Estamos adentrándonos en las cosas espirituales y que no tenemos una constancia. Nos está hablando a nosotros de nuestra inmadurez, de que no vamos a alcanzar las cosas por nosotros mismos, que estamos en un inicio y estamos en un principio. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, ¿tu vida darás por mí? ¿Me vas a seguir? Si esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y ahí nos está mostrando nuestra falta, nuestra inexperiencia, nuestra inmadurez. Hay algo que se necesita. Hay algo que necesita el hombre, algo que necesita Pedro. Porque nuestro Señor Jesucristo dice, no me podéis seguir en este momento, pero más adelante me seguiréis. ¿Qué significa ese más adelante? Ese más adelante, cuando el Espíritu Santo viene y llena, y da entendimiento, y da las fuerzas,
y da las indicaciones, porque el Espíritu Santo es aquel que nos guía a toda verdad. Es aquel ayudador, es aquel que nos redarguye de pecado, es aquel que nos explica la palabra de verdad, es aquel que nos hace dejar la vida de pecado, es aquel que nos perfecciona, es aquel que es mandado por el Padre de la gloria en el nombre de Jesucristo para hacer la obra de Jesucristo y que podamos seguir tras Él. Y que podamos llegar a esa meta, a ese objetivo, porque es el que nos santifica. Eso es lo que Pedro necesita. Pero es necesario que nuestro Señor Jesucristo llegue a esa meta. Muestre esa obra completa, esa obra plena espiritualmente, para que el Espíritu Santo venga a nosotros. Y Él cumplió. Y el Espíritu Santo está disponible. Es necesario que nosotros lo recibamos, porque si no lo recibimos, somos inmaduros espiritualmente. ¿Qué es lo que nos hace fracasar espiritualmente? ¿Qué es lo que nos hace fracasar en la oración? Nos falta el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos hace fracasar en nuestra vida espiritual cotidiana con nuestro entorno, con aquellos con los que convivimos? ¿Por qué no tenemos amor? ¿Por qué no tenemos paciencia, compasión, ese compañerismo? ¿Por qué no tenemos nada de eso? Porque nos falta el Espíritu Santo. ¿Por qué no podemos entender, comprender las Escrituras, la palabra de Dios? ¿Por qué nos cuesta entender? ¿Y por qué no sabemos aplicarla correctamente? Porque nos falta el Espíritu Santo. Falta el Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras fuerzas para lograr. Pero es necesario que Él venga a nosotros, porque si no, fracasaremos terrenalmente y fracasaremos espiritualmente y no lograremos llegar. Solamente el Espíritu Santo nos puede dar la fuerza suficiente para avanzar y ser perseverante. ¿Por qué nos cansamos espiritualmente? ¿Por qué nos desespera la palabra de Dios? ¿Por qué nos desesperamos en confiar en Dios, en esperar en nuestro Señor Jesucristo? Por la falta del Espíritu Santo. Eso muestra una inmadurez. Necesitamos ese crecimiento, no quedarnos en esa puerta, en ese umbral, sin llegar a nacer completamente, sin llegar a adentrarnos espiritualmente, sin dejar las cosas del pasado, sin dejar el mundo, sin dejar el pecado. No podemos quedarnos en ese umbral, debemos de adentrarnos, y el que nos hace adentrar y dejar la mentira y el error es el Espíritu Santo, porque Él nos guía a toda verdad, y si nos guía a toda verdad, nos hace despegarnos de la mentira, del error, nos hace despegarnos de aquella experiencia pasada de fracaso, y nos lleva de victoria en victoria o de gloria en gloria, pareciéndonos más a nuestro Señor Jesucristo, transfiriéndonos ese carácter, esas cualidades, esa personalidad, esa gracia de Jesucristo en su entendimiento, en su hablar firme, en su andar constante y seguro, alcanzando esa gracia y estando en gracia delante de Dios. Esto es lo que nos falta, y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, y nosotros somos discípulos de Jesucristo. Él ha cumplido y ha dispuesto las cosas para que podamos seguirle y acceder a su gloria. No despreciemos este tiempo, porque ese tiempo de seguirle es ahora. Cuando Él dice, pero me seguiréis, es
ahora. Hoy es el tiempo. Hoy el Espíritu Santo está dispuesto, disponible para guiar, para salvar y para cumplir la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Dios te bendiga.